El tema del ghosting, lo que yo creo que pasa mucho y todo este dolor, viene desde una sensación de dudar de uno mismo. La mayoría de las veces en el ghosting tiene mucho más que ver con la otra persona que contigo. Parte de que alguien te guste es que nunca vas a entender qué fue lo que pasó del otro lado. O sea, ¿por qué crees que una persona ghostea a otra persona? Como que tratando de verlo desde el lado más humano. Cualquier cosa que yo haga o no haga que afecte al otro es mi responsabilidad. Cuando no estoy involucrada emocionalmente con la persona, me es más fácil no contestar. Siempre va a causar menos dolor decir que no decir. Lo puedes ver cuando te gusta una persona, pues tienes a la persona en la cabeza y te escribe y le vas a contestar. Cuando ves a otra persona como persona, cambia muchísimo tu comportamiento. Claro. Es muy fácil decir las cosas cuando no estás viendo a la cara. Ghostear causa daño en la otra persona, de cualquier manera que lo veas. Muy humano. Un espacio donde vamos a hablar de cosas que vivimos desde lo genuino. Las dos estamos en nuestros 20 y es una época muy confusa. Muy. No buscamos soluciones, no buscamos respuestas a nuestras preguntas porque nadie sabe nada. Lo que sí sabemos es que es muy humano sentir, no entender y guiarnos por los deberías. Yo soy Ilana. Y yo soy Rebeca. Y bienvenidos y bienvenidas A Muy Humano. Hola. Hola. Muchas gracias por estar aquí una semana más en Muy Humano. Muy humano. ¿Cómo estás, Rebeca? Estoy bien, pero ¿qué crees? Que no me puedo sacar una pregunta de la cabeza. ¿Cuál es esa pregunta? Va a estar un poco intrusiva. Ah, vas directo. Tú me parece muy bien. Voy Échala. directo. Pero a ver, Ilana, quiero saber, ¿alguna vez te han ghosteado? Sí me han angustiado. ¿A ti te han angustiado? La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, creo yo que es un tema sensible, difícil, que tendrá sus muchas cosas que profundizar. Así que por eso mismo lo traemos hoy para que lo platiquemos. ¿Qué opinas? Muy bien. Creo que es un tema muy actual que es difícil de explicar a generaciones anteriores porque hoy en toda la parte del dating life, todas las citas, eh, existe comunicación por WhatsApp, Instagram, etc. Es algo que ya es parte de nuestra vida cotidiana y este concepto de ghosting va ligado a, pues, a este mundo digital en el que vivimos hoy en día. ¿Qué es el ghosting? Ya es que hasta lo apunté. Ah, perfecto. Me di la libertad de investigarlo y apuntar la definición que me gustó. Pero la verdad, como lo entendí y que es lo que creo que todos tenemos en común, es que ghostear a una persona significa que terminas la relación con alguien sin ninguna explicación y quitas por completo toda la comunicación. O sea, terminas la relación, pero no te explico por qué, no te digo nada y simplemente corto toda comunicación como si desaparecí de la faz de la tierra. De un segundo a otro y sin ninguna razón aparente. Y otra de las cosas que yo agregaría en el tema del ghosting es que sucede cuando una de las partes decide cortar la situación y la otra ni siquiera está enterada. Claro. Entonces, no es una relación en cuanto a la decisión en la que se tomó en conjunto, o si no se tomó en conjunto, que las 2 partes están en igualdad de información, sino que una de las partes toma partido por sí mismo o misma y decide literalmente cortar con una pared y hacer como si se lo tragó la tierra. 100%, 100%. Y creo que, bueno, para el tema de hoy, pues es algo que no solo nosotras 2 sino muchas personas de los 20 experimentan y viven. Y queríamos ver y platicar un poco como, ¿qué es eso que se está moviendo cuando una persona te ghostea? Pero también, ¿qué se está moviendo cuando la persona ghostea? O sea, ¿qué está pasando de los 2 lados? Totalmente. Entonces, hablaremos como de las 2 perspectivas, este, pues, para entender qué es bueno, qué ¿Qué es hacer. el ghosteo? Sí. Y creo yo que el tema del ghosteo es algo bastante abstracto. Es difícil de poner en palabras lo que te hace sentir, porque justamente lo que sucede es que es una sensación de dolor que no tiene magnitudes, porque cuando sabes que algo te duele en comparación a otra cosa, puedes poner en magnitudes o te sientes de esta manera cuando entiendes que engloba este dolor. En el tema del ghosting, lo que pasa es que no hay
ninguna barrera que delimite este dolor. Entonces, te duele sin ningún tipo de dirección, simplemente te duele. Es como, no me duele porque terminó, porque ni siquiera probablemente empezó, o no me duele porque me dijo que ya no quiere estar conmigo, porque probablemente en mi cabeza sí quiere estar conmigo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me duele? ¿Qué está pasando? Claro, y siento que es el tema muy principal, justo todo lo que dices, de que el ghosting es como una incógnita muy grande y por eso es lo que porque nos está moviendo mucho. No sabemos qué está pasando, no sabemos qué está pasando por la cabeza de la otra persona y, pues, eso mueve mucho, la incertidumbre mueve mucho. Entonces, a mí me gustaría, antes de empezar con qué siento yo, qué siente uno cuando lo ghostean, Sí, me gustaría tratar de entender qué pasa en la mente de una persona que ghostea. Quiere decir que corta el contacto y se desaparece sin avisar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Cabe aclarar que no estamos buscando juzgar de ninguna manera, ujú, eh, porque es algo que sucede, que es humano. Vamos nada más a entender qué pasa de los 2 lados. ujú, estoy de acuerdo. ¿Crees que nos funcionaría para entender desde historias? 100%. ¿Quieres empezar tú? Ay, me la volteaste. Está muy bien, yo puedo empezar. A ver, mi historia del ghosting. Pues, a ver, fue hace un par de años y a mí me gustaba esta persona y yo decidí empezar cierta conversación y, decidí que era momento de que por primera vez invite a salir a alguien. Tú dar el move. Yo dar el paso. No lo había hecho antes. Muy bien. Y dije: "A ver, me gusta esta persona y, veo que no está pasando nada al respecto, como que quiero tomar cartas en el azul en el o sea, en el asunto, quiero ver qué onda". Y entonces primero saqué plática casual de la nada, y ya después de estar hablando, creo que fueron de que unos días, Por WhatsApp. por WhatsApp. Ya le dije directamente como muy cool, la verdad, fue una para mi perspectiva fue una interacción muy cool. Pues chance no, pero bueno. Le puse algo así como, em, ¿qué tal si nos vemos en la semana y seguimos platicando de esto? Algo así, Muy cool. muy muy cool. Y ya le mandé ese mensaje, y pasa un día, pasa otro día, y no me contesta. No me contestó. Uf, y esos días me imagino que estabas todo el día Sí, esperando el mensaje de regreso. pensando en eso todo el tiempo, y yo decía, el último mensaje era esa pregunta de, ¿quieres hacer algo en la semana? Y no me contestó. Y me ghosteó, nunca me contestó hasta un par de meses después, A ver, le doy una pregunta, ¿en qué momento dijiste: "Okey, ya me gusteó, ya no me va a contestar"? ya después de una semana. Una semana, para ti una semana es el tope del Pues, gusteo. ya si es después de una semana es como, ya, mejor ya, o sea, ahórratela, la verdad. Totalmente. Y no me contestó y pasó me acabó contestando, yo creo que un par de meses después, y pero me dolió muchísimo, la verdad, en ese proceso, ya hablando un poco de cómo me sentí, me costó mucho trabajo, porque ya me había como que yo animado a dar ese paso y como que y habíamos tenido como cierta comunicación y, pues, yo conocí a esta persona. Ujú. Y, y, pues, no tuve ningún tipo de respuesta, nada, ni sí ni no. Yo hubiera preferido que me diga: "Rebeca, muchas gracias, pero no estoy en ese plan. No, 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 gracias", ¿sabes? Como que me hubiera gustado tener esa contestación. Entonces, yo estaba muy triste, como que dije: "¿Por qué lo hice? Me arrepentí, o sea, qué tonta, ¿por qué hice eso?". Y y sí, como que desconfié de mí de por qué llegué a hacer eso. 100%. Uf, mira, lo primero que quiero decir es que para mí, yo soy un poco radical en este asunto, y yo creo que nadie pasa sin su teléfono más de 5 Ujú. minutos. O sea, si alguien no te quiere contestar, o sea, más bien, el interés está, si es que te contestan rápido, y ni siquiera te voy a decir: "Okey, qué intensidad", el mismo día, tipo, ya un día después, a mí ya me parece que tipo que no te contestó, o sea, tipo, si tú estuvieras en su cabeza, te contestaría. Una semana para mí me parece una falta de respeto, o sea, tipo, si estás hablando con alguien, una semana para mí es demasiado. Yo diría que es ghosting a los 3 días. La verdad, lo siento, lo No siento. sé, no sé, el punto es que
para mí, o sea, todo este proceso de lo que hablábamos un poco al principio es que me empecé a hacer muchas ideas de lo que pudo haber pasado. O sea, me acuerdo haber pensado, o sea, esta idea ridícula, o sea, ridícula, porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no solo me dijo que no? O sea, ¿por qué solo me dijo, no, no, no quiero? Aunque hubiera sido la respuesta menos amable, no quiero. Ok, Literal, literal, ya, prefieres. Pero a ver, quiero entender una cosa. Cuando te escribió o sea, ya me sé la respuesta, pero igual te voy a preguntar. Cuando te escribió unos meses después, sí. ¿qué fue lo que te puso? Me puso algo así como, ay, perdón, se me fue. em, Estaba como loco. em, y, pero, o sea, medio largas, nada. A ver, ¿y qué te hizo sentir? O sea, ¿cómo te sentiste todos estos meses? Pues la verdad, ya después de, o sea, pasó ya la primera semana, segunda semana, pues paró de ser de importancia, pero pues obvio, como que me quedé con cierto resentimiento, Totalmente. como, Es que el tema del ghosting, lo que yo creo que pasa mucho y todo este dolor, viene desde una sensación de dudar de uno mismo, o ujú, sea, de sí, dudar. Es un cuestionamiento, o sea, te autocuestionas si qué fue lo que hiciste que estuvo mal, que la mayoría de las veces en el ghosting tiene mucho más que ver con la otra persona que contigo. ujú, Yo diría que muchísimo más que ver con otra persona que contigo, pero como no sabes qué fue lo que pasó, dudas de ti mismo. Y es 100%. una cosa muy injusta, porque ¿por qué voy a dudar de mí misma si yo no hice nada malo? Sí, ¿Sabes? 100%. Y si hubiera, o sea, de mi lado, o sea, si hubiera hecho algo yo, pues que la otra persona tenga como que esa responsabilidad de contestarme, Totalmente. ¿sabes? Pero en ese punto, una de las cosas que puse que a mí me pasaron cuando me pasó que me ghostearon, es que me empecé a crear N cantidad de opciones de lo que pudo haber pasado. Claro. Entonces, O sea, lo que pudo haber pasado, de que por qué no me ¿por qué no te contestó, o contestó? sea, por qué me ghosteó. Entonces, la primera, la más básica, pues me voy al, pues que no quería nada, que se le fue. Y entre más pasaban los días de la ghosteada, mi cerebro se empezaba a volar. Llegué a pensar, ridículamente, llegué a pensar que evidentemente no iba a pasar eso, pero estaba tan enojada que llegué a pensar que o sea, que su celular se le cayó en un lugar de agua Claro. y que se le descompuso y que pues que no, ya, Perdió el perdió chat. y justo ese día que yo le mandé ese mensaje perdió el chat y que perdió su celular y que seguro quería, o sea, me hice N cantidad de explicaciones de que por qué no. Y siento que eso es algo que pasa cuando alguien te ghostea, como no tienes una respuesta, Totalmente. tienes la infinidad de opciones que pasan de tu cerebro de qué pudo haber pasado. Totalmente. Y ese es el problema, porque la infinidad de opciones en tu cabeza irracional, todas son posibles. Ujú. Entonces, desde la cosa más racional, como que literal me está ghosteando, que generalmente intentamos no pensar que me está ghosteando, intentamos encontrar 1000 otras Claro. opciones. Hasta lo del teléfono, hasta que resulta que se fue de viaje y entonces, o cualquier otra imaginación que puedas tener para justificar este dolor. Lo que pasa es que la mente busca una razón, o sea, Ujú. tipo, somos personas que necesitamos entender. Es muy difícil quedarnos en incertidumbre, es muy difícil. 100%. Y está peligroso porque buscamos entender qué es lo que pasó en la mente de la otra persona y, pues, parte del o sea, de que alguien te guste es que nunca vas a entender qué fue lo que pasó del otro Claro, lado. claro. Y entonces, por eso creo que también llega a ser un poco muy difícil y doloroso, porque no cuando cortas con una persona, cuando cortas una relación, pues es algo hablado, chance y, pues, no entiendes por completo, pero fue algo que hablaste y entiendes relativamente qué pasó con otra persona, qué pasó contigo, y pues fue hablado. O sea, aquí no hay esa parte hablada, es completamente en tu mente. Totalmente. Y creo yo que, tipo, con toda esta parte viene mucha humillación. O sea, uno se siente humillado de sentir que lo rechazaron. Y más sin razón, porque sientas entonces que te rechazaron por ti completa. O Ujú. sea, tú completamente pierdes valor y yo te voy a rechazar porque tú completa no vales o lo que tú quieras. Es una humillación muy grande. Y también creo que es una humillación, o sea, tipo, da pena decir que te gustearon. Sí. O sea, la verdad, ahorita lo estamos diciendo abiertamente después de una discusión antes del episodio, si lo contamos o no lo contamos. Uy. Y, y es como vergonzoso. Y justo antes de que lo hablemos hoy en el episodio, lo platicamos de que si queríamos contar nuestras experiencias, y llegamos a la conclusión que sí, porque justo hoy en la universidad, estuve platicando del tema,
se lo pregunté a 4 personas. De las 4 personas les había pasado, o sea, 4 de 4. Entonces, creo que es algo que muchas personas de nuestras edades lo están viviendo y lo están haciendo. Ese es el te y ahorita vamos a ir al tema de que muchos lo están haciendo. Para mí es importante hacernos un poco más conscientes del daño que causa ghostear, porque en serio creo que, como dices, muchas personas han sufrido el ghosteo, pero como es algo que no se ve tan mal, lo tenemos muy normalizado. Entonces, no hablamos de verdad del daño que hace, pero creo que puede causar inseguridades muy fuertes en cómo te percibes tú, en cómo te relacionas en cuanto a salir con gente, a la vida romántica. Y creo que este rechazo pasivo, porque al final esto es Sí. un rechazo muy fuerte, o sea, literal es un hazte para atrás, Ujú. pasivo, que no tiene tamaño delimitado, te hace abrir una inseguridad muy grande y sin delimitación, como de todo lo que hice estuvo mal. No sabes qué estuvo mal, es todo lo que hice estuvo mal. Es analizar, analizar, analizar. Sí, creo que es como una forma un poco indirecta, pero directa de hacer daño. Y está duro porque no te están diciendo nada a la cara. Entonces es todo como por caminos como escondidos que te están lastimando, ¿sabes? Pero antes de que sigamos, me gustaría que ahora tú nos cuentes es un momento, yo ya conté la mía, es La un momento. Pues yo tengo que decir que yo estoy muy enojada con el tema del ghosting, porque a mí me hizo mucho daño, de verdad me hizo mucho daño. Todavía no lo puedo ver de risa, la verdad, le soy muy sincera. Para mí fue una situación que me causó muchísima ansiedad y de verdad no entendí. Ahorita les voy a contar, pero ya entendí un poco. Creo que, o sea, compruebo que fue totalmente el lado de él, pero en su momento no lo entendí, me causó mucha ansiedad. Entonces, pues story time. Eh, Conocí a un tipo, a un hombre, en un café y estaba con unas amigas. Y toda la interacción fue muy atractiva, la verdad. O sea, estaba con unas amigas y el tipo es muy atractivo, la verdad. Entonces, pues le echamos el ojo, estaba en la mesa al lado. Y platicando un poco, tal, me invitó a salir, me pidió mi teléfono. Y después, o sea, desde el principio fue Ujú. esta situación de: "Te voy a pedir el teléfono, y yo te voy a escribir". Todo el Okey. tiempo desde el principio, el control estuvo de su lado, Claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, al final sí me escribió. Yo desde ese momento estaba esperando su mensaje. Ahí yo ya estaba esperando su mensaje desde el primer momento, y ahí ya estuvo mal, porque desde ese momento hasta que me ghosteó, yo vivía esperando mensajes, ¿me entiendes? A la espera. Pero bueno, me invitó a salir, salimos, estuvo muy padre, conectamos increíble y empezamos a salir un poco más, nos seguíamos viendo, seguíamos hablándonos y había muchísimo interés de su lado. O sea, ubicas cuando sabes que hay interés. Claro, O sea, cuando sabes que hay interés, sabes que hay interés. claro, y cuando sabes que no hay interés, lo Claro, lo sabes. Por más de que quieras intentar y le vuelves a escribir y le mandas un meme por Instagram, cuando sabes que no hay, no hay, lo sabes. En este caso sí había y había mucho de los dos lados. Y era una persona que yo no conocía, nos estábamos conociendo apenas. También era una persona que yo me empecé a dar cuenta después, que sí era como que aparecía y desaparecía en cuanto a interés. De repente era súper, súper, súper clara la manera en la que mostraba su interés y de repente no, y de repente sí, y de repente no. Y eso me empezó a causar muchísima ansiedad, claro. porque no entendía por qué de repente sí y por qué no. Y todo este proceso yo no lo tenía claro en ese momento, simplemente me sentía muy ansiosa todo el tiempo. Entonces, en algún momento como que volvimos a hablar y como que hablamos como un poquito hacia dónde iba la cosa, que se nos estábamos conociendo, pero como que, pues que sí, íbamos como a seguirle echando las ganas a conocernos, muchísimo interés de los dos lados, Claro, hablado. hablado, esa, o con palabras, se comentó, se dijo, quedó claro. Sí. Y de repente un día se desapareció. Literal, te lo juro, se lo tragó la tierra de un segundo a otro, de un segundo a otro, o sea, hablar por teléfono, vernos, salir, WhatsApp, todo de un segundo a otro. Un día, no, tipo, no me contestó un mensaje y ahí quedó. Y pasó un día, y pasaron 2 días, y pasaron 3 días, y yo te digo que mi límite son 3 días, y ya en ese momento dije: "Ya me gustió este hombre". Y de verdad me dolió muchísimo, más allá que me dolió él, porque la verdad no nos digamos, o sea, tipo, te digo que no nos conocíamos, estamos apenas empezándonos a conocer, más allá de él como tal,
me dolió mucho, o sea, me lo atribuí mucho a mí y eso fue como algo que me hizo mucho daño, me lo atribuí mucho a mí en buscar qué hice mal, qué estuvo mal, por qué no quiso, por qué no le gusté, qué fue lo que pasó. Y Claro. durante mucho tiempo estuvo en mi mente, o sea, Rebeca estuvo en mi mente, te lo juro, o sea, Sí. no me lo podía sacar de ¿Pero la qué? mente. Sí. Y bueno, voy a adelantarle un poco a la historia. 3 meses después, yo tenía su chat archivado, ¿no? Porque no lo quería ver, ¿te entiendes? ¿Tú me entiendes? Típico los chats Claro, 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 esa carpeta interesante. Y un día estaba aburrida, chusmeando ahí, y Ujú. pues me metí a mis chats archivados, también me vas a entender ese momento, ¿no? Claro. Nunca me meto, de verdad, nunca me meto. Y ese día me metí. Y aparte lo tenía en silencio y archivado, o sea, archivado abajo de la tierra. Entonces no me sonaban las notificaciones de él ni nada. Ujú. Y un día me metí a los chats archivados y ese día me había mandado un mensaje, después de 3 meses, Uf. y no podía creer, dije: "¿Qué onda?". O sea, apareció, renació. Y me mandó un mensaje pidiéndome perdón, Ay. pidiéndome perdón por ghostearme. O sea, literal me puso: "Perdón por haberte ghosteado". No, así te lo juro, Sí. no quería ghostearte, tipo, no era mi intención y choro, 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 choro. Pero sí te puedo decir que en ese momento que recibí ese mensaje, que yo le pude contestar y yo regresarme como yo tener control de mi situación, pude cerrar ese ciclo. Claro. Antes no lo había podido cerrar, de verdad. Sí. Entonces, ahí está la prueba de que la gente que se queda ghosteada forever, siempre creo yo que hay como una pequeña esperancititita de que sí te va a escribir. Y 100%. eso es grave, o sea, ese es Sí. un problema. No puedes Porque cerrar. en este caso a las 2, bueno, tu historia es ya habías conocido más a esta persona, pero chance y nos contestaron, pero, pues, no hubo continuación de la historia, ¿sabes? Es Claro, como no hubo continuación de la historia. Creo que en mi caso sí hubo cierre, o sea, fue un cierre. Literal me escribió a pedirme perdón. Oiga, a pedirme perdón por haber hecho lo que hizo, que supo que estuvo claro. grave de mal. Y sí, yo creo que el mensaje iba muy ligado a que se sintió mal y le dio culpa. Totalmente. Ese mensaje fue un mensaje egoísta. O sea, fue un mensaje suyo para él lograr librarse de esta culpa que sentía por haber hecho lo que hizo. Y en tu caso, no. En tu caso, ya fue como de, ay, perdón, se me fue. Y ese es el problema. Se normaliza, está normalizado eso. Justo. Como si no hubiera hecho nada malo. Y lo que hizo estuvo muy mal, hizo mucho daño y es muy fácil decir, perdón, se me fue y se borra todo el daño. Sí, sí. Y ahorita que dices eso que se normaliza, es algo que también pensé hoy, porque usamos mucho la palabra ghosteé o me ghostearon, o sea, para veces que no siento que siempre le cabe el saco. Por ejemplo, cuando se te va a contestarle a una amiga, a un amigo, no lo estás ghosteando. Bueno, esa es mi perspectiva, porque lo estuve pensando hoy mucho, porque quería verlo bien, toda la situación. Entonces me fui a mis chats y me fui a ver qué chats no tenía contestados. Y sí me di cuenta que tengo muchos chats que no había contestado, pero eran chats de conversaciones normales que de verdad, no por mala onda, se me fueron, y ya lo dije en otro episodio, se me va a contestar, se me va, se me va. Y entonces sí era una conversación, y puede ser que en el último chat sí había una pregunta de por medio, pero eso, o sea, son amistades cercanas. Si encuentro a esta persona en la calle, no es que no deliberadamente decidí cortar esa relación, y esa es la Claro. diferencia, Eso es clave. ¿sabes? El ghosting es deliberadamente decidir cortar esa relación y sin dar la cara. Sí. Eso es. Justo. Entonces, al principio me empecé a sentir mal porque dije: "No inventes, ya ghosteé a medio mundo, ¿qué onda, Rebeca?". Y No, luego creo que es un no, tema por separado. sí, y ya luego, ya que lo pensé más y me agarré un poco más de la definición, es como, a ver, yo no estoy cortando comunicación, porque quiero con estas personas, sino porque se me fue y porque, pues ya, chance y mantener conversaciones en WhatsApp puede llegar a tener su Totalmente. truco y su complicadez. Creo que el tema del ghosting va más como en la parte romántica, porque al final ya cuando estás conociendo a alguien, saliendo con alguien, o sea, yo espero que no tenemos tú y yo ejemplos de que estás con alguien en una relación formal y de repente se desaparece, o sea, eso sí está grave. Si les ha pasado, lo siento mucho, de verdad, Sí está duro. muy duro. Y entonces, a ver, para entrarle como al otro lado, también pregunté de si alguna vez habían ghosteado a alguien. Bueno, antes de que te diga las respuestas, ¿qué crees tú que es lo que está pasando del otro lado? O sea, ¿por qué crees que una persona ghostea?
a otra persona, como que tratando de verlo desde el lado más humano, Sí, como, ¿qué está pasando ahí? sí, desde lo humano. Y repito, no desde el juicio, simplemente entender el proceso humano que pasa Claro, atrás. Creo yo que lo que pasa cuando si yo decido ghostear, es que generalmente una persona que decide ghostear es una persona sensible. Y lo digo porque muchas veces el ghosteo viene para evitar sentirse digamos que yo te voy a ghostear a ti. Me duele la idea de tener yo que decirte a ti que te estoy rechazando. Me duele a mí conmigo, o sea, me siento mal yo de estarte rechazando porque no te quiero causar dolor. Y entonces soy sensible y digo, ¿sabes qué? Voy de una manera egoísta, que recalcar, porque pues estoy cuidándome a mí y no estoy cuidando a la otra persona de ninguna manera. Decido evitar esa interacción que me va a causar dolor y me cuido solamente a mí. Y no veo a la otra persona que yo le estoy causando aún más dolor, claro, pero a mí no me duele sí, estoy de tener acuerdo. rechazo, o sea, decirte, no Ujú, quiero contigo. sí. Yo apunté un punto que creo que, una persona puede ghostear, que está relacionado a lo que tú dices, es que si no lo hablo, si no te lo digo, como que no existe y mejor lo voy a evitar, ¿sabes? Entonces, pongamos un ejemplo de que me empieza a escribir esta persona y yo realmente no quiero, pero, pues, no quiero pasar por todo el proceso de explicarle a la otra persona, entonces mejor lo voy a evitar. Evitar. Y entonces no lo voy a hablar, y ahí va a quedar. Y es porque, o sea, supongo que habrá una parte en la que, pues, no sabes cómo decirlo, y ahí va un punto de una niña que me compartió esto hoy, que ella me contaba que había ghosteado a esta persona, y me decía que y no una vez, varias veces, y que ella me decía que le pasa porque no sabe cómo decirle a la otra persona. Entonces, como que no podía poner en las palabras y en el por teléfono, por chat, no quiero, como que iba más allá de ella, ¿sabes? Como poder explicar por qué ella no quería. Entonces, la razón, o sea, la forma de que se veía era, pues, ya no te contesto y ya no sé nada porque no tengo las palabras para decírtelo, ¿sabes? Entiendo. Creo que yo estoy un poco más radicalizada en esta estación y puede ser que no estemos de acuerdo y no pasa nada, pero creo yo que así como cualquier ser humano tiene una responsabilidad moral con, o sea, el simple hecho de vivir en sociedad, debes tener ciertas responsabilidades que tienes que cumplir. No puedes llegar y meterle un puñetazo a alguien en la calle porque no te puedes contener. O sea, eso es como una responsabilidad. Y creo yo que una de las responsabilidades que tenemos de vivir en sociedad es tener responsabilidad afectiva. O sea, por más difícil que sea la situación, por más que alguien me escribió a mí y yo no pedí que me escriba esa persona y yo no tengo la culpa de que me escriba esa persona y que yo muchas veces ya le dije que no quiero, o no le he dicho que no quiero, pero no quiero, tengo una responsabilidad afectiva con la otra persona de no hacerlo sentir humillado y de no hacerlo sentir Claro. mal. Explícanos a qué te refieres con responsabilidad afectiva. Con responsabilidad afectiva me refiero a que yo tengo responsabilidad sobre mis acciones para con el otro, en todos los sentidos, y que cualquier cosa que yo haga o no haga que afecte al otro es mi responsabilidad. Claro, o sea, como esta parte de ser responsables, como que tus acciones tienen un impacto emocional en la otra persona, es Exactamente. como hacernos como conscientes de que mis acciones van a afectarle al otro, cuidar nuestra propia acción para que la emoción del otro, pues, no se vea, digamos, tan dañada. Exactamente. Entonces, en esta situación, por ejemplo, en la que no encuentro las palabras de cómo decir al otro que no quiero, es muy válido no querer. Es muy válido. Esto se vale. Lo que no se vale es causar un dolor, como, o sea, hacer algo o no hacer algo sabiendo que al otro lo vas a lastimar. Y no es lo mismo lastimar a alguien por decirle que no quieres, porque eso es tu derecho, ¿sabes? Tu derecho es no querer y está muy bien. Sí, Y la otra persona, dentro de sus responsabilidades, será hacerse responsable de cómo él va a tomar un rechazo, que en la vida hay rechazos. sí. Pero el ghosting en especial, creo que es solamente ver por uno mismo y de verdad no voltear a ver al otro. Es que entiendo lo que dices, pero yo lo veo como con unos lentes un poco como un poco más compasivos al respecto. O sea, hoy que me lo decían, no sé si era que en ese momento de la vida como que y no lo justifico, creo que hace mucho daño del otro lado,
pero puedo entender que esa persona en ese punto no tenía las herramientas suficientes como para explicárselo a la otra persona. Y sí, a la par estás lastimando a alguien y está horrible. Y idealmente, pues no, hay que decirle a la otra persona. Pero también como que para mí cuando me pasó esto y le volteé la mirada y me puse a pensar, pues que chance esta otra persona, chance y me lo inventé, pero chance esta otra persona que no me pudo contestar, pues no era lo suficiente emocionalmente capaz para decirme, ay, Rebeca, la verdad que nada que ver, no quiero, ¿sabes? Pero ahí en lo que yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista es que totalmente entiendo la compasión hacia el ghosteador, pero entonces, ¿dónde queda la compasión hacia el ghosteado? O sea, creo que en esta situación sí lo tenemos que ver como víctima y agresor. Y que por más de que podemos entender en cualquier tipo de agresión, nos podemos ir a los temas más complicados, más complejos de la vida. Siempre se puede ver un lado humano y siempre se puede encontrar una perspectiva de compasión, pero creo que en esta situación sí es un tema de alguna agresión hacia Sí. una víctima, entre comillas, con mis dedos, Sí, que sí estoy de acuerdo y sí, sí entiendo lo que dices. Solo que por una parte digo como si tratamos de verle el más allá a por qué está haciendo, o sea, por qué hizo eso esta persona, no le estoy quitando que la acción que hizo me lastimó y que me dañó, porque en su momento me lastimó, sino que le estoy poniendo unos lentes un poco más, sí, un poco más compasivos, pero a la par que le pongo los lentes compasivos, no le estoy quitando el hecho de lo que hizo, me lastimó. lo que tú estás haciendo ahí es también algo muy bueno para ti, Sí. porque tú, al haber sido ghosteada, estás como logrando acomodar ese dolor que te causó desde una mira de, ok, lo hizo, ya no estoy en ese dolor y voy a tratar de entender por qué lo hizo. Y está bien. Y me parece muy bien. Y creo que en cualquier tipo de momento en el que nos sentimos agredidos es muy útil hacer eso, entender desde dónde viene o de quién viene. Ujú. Y sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Y creo que es una gran herramienta para el ghosteado, como en verdad entender de dónde viene y tipo, quién es la otra persona que me está ghosteando y por qué lo está haciendo. Sí, Y entender que la mayor, de verdad, el 99.9% de las veces, según mis cálculos, es más por la otra persona que por uno mismo. sí, 100%. Como que puse varias cosas de que por qué creo yo que las personas están ghosteando y la verdad, como que el punto en común que encontré es que no están pudiendo verbalizar, cortar esa relación. ¿Qué propones para una persona que no tiene las suficientes herramientas para verbalizar el cortar una relación? Para evitar el ghosteo, o sea, como para evitar la agresión, Sí, que al final del día sí es algo que, pues, que no es justificable. claro. Pues no sé, chance y una parte de explicar que te es muy difícil decir qué es lo que está pasando, porque hasta hay veces que una persona no sabe por qué quiere terminar Ujú. una relación con alguien, y eso también, eso es otro punto, que una persona no sabe por qué la quiere terminar. Entonces, ¿cómo te voy a explicar que quiero terminar algo si ni siquiera sé qué me está pasando? Ujú. Entonces, ¿cómo termino esta relación? ¿Sabes? Entonces, pues no sé, chance y ser lo más honesto posible, como ni siquiera sé qué es lo que está pasando, o no tengo las palabras para decírtelo, pero ya no quiero, pero tal. Yo creo que siempre va a causar menos dolor decir que no decir. O sea, aunque la manera de decir sea una manera no amable, creo que de verdad a la larga va a causar menos dolor en la otra persona. Y también creo que no importa lo que quieras decir, no importa la razón, como dices, muchas veces no hay una razón específica y también es muy humano y es muy válido. Ujú, Simplemente no querer, ¿por qué? No sé, algo no me gusta. Pero hay un concepto que se llama asertividad, que es como este espectro en el que de un lado está ser completamente reactivo y sin filtro, ujú. y del otro lado del espectro está ser completamente pasivo y no enfrentarse y Y no no decir estar. nada. La asertividad creo yo que está justamente en el centro de ese espectro. O Ujú. sea, decir lo que tú quieras decir en un lugar donde exista un filtro importante cuidando a la otra persona, pero no seas pasivo, que sí digas lo que quieres decir. Es muy difícil llegar, yo lo sé, pero, y yo lo he vivido también, pero cuando se logra decir, comunicar algo de manera asertiva, de verdad el daño reduce
tanto. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y yo te tengo una pregunta. ¿Tú no crees que has ghosteado a alguien? Yo no creo. Sí, más bien no crees. ¿Alguna vez has ghosteado tú a No, alguien? yo no he gusteado. Okey, Y nunca puedes decir nunca. sí. O sea, yo no sé si en el futuro yo voy a gustear a alguien, espero que no, Ujú. pero, pues, soy humano y puede suceder, ¿sabes? Claro, Pero me gusta esta conversación que estamos teniendo, porque y también toda la introspección que hicimos cuando preparamos este episodio sobre entender qué pasó en nosotras, dentro de nosotras, en nuestras historias que nos gustearon. Y de verdad, cuando en todo este proceso que de verdad he entendido cómo afectó, en qué lugares específicos me afectó, me ayuda a entender cuánto daño puede hacer ghostear. claro. Y yo hoy que te digo que estaba viendo mis chats para como que traer a memoria y estaba leyendo en mi cuaderno y así, mi libreta, y me di cuenta de algo, a ver qué opinas. Encontré un chat que no había contestado. No era un amigo, pero era esta persona que como que quería algo más y el último mensaje sí era una pregunta. O sea, estaba sacándome plática, pero la verdad, a mí se me fue por completo, pero, pues sí, yo sé que había un poco de intención ahí y no le contesté, nunca le contesté. Y después de pensarlo, hoy que vi el mensaje sin responder, dije: "No inventes, ¿qué onda? ¿Por qué hice eso?". Y me sentí mal, pude haber contestado y me dio culpa, Ujú. ¿sabes? Pude haber contestar el mensaje y ya no sacar más plática, pero no lo hice. Para mí lo más fácil fue no contestar. Y, llegué a una conclusión. Con esta persona yo no tengo ningún tipo de relación, no hay ningún tipo de conexión. Y yo me di cuenta que cuando no estoy involucrada emocionalmente con la persona, me es más fácil no contestar y ya, no contestar nada. O sea, cuando hay como que una relación más de por medio, en una relación amorosa saliendo, yo nunca he ghosteado y como dices, esperemos, ¿no? Pero no, o sea, siempre en mis experiencias de salir con alguien siempre he dado explicaciones. Pero en este caso, que nunca llegó a salir y nada, sino fue una conversación, como que me di cuenta de esto, de no sentía ningún tipo de conexión, nada, o sea, cero tipo de conexión, entonces como que se me hizo muy fácil Claro, no contestar y que no pase nada. Y entonces este punto me hizo como que chance es algo de lo que está pasando cuando las personas ghostean. Que no estás viendo por completo a la otra persona. O sea, no estás pudiendo, no te estás relacionando emocionalmente con esta persona y no estás viendo que el otro lado, la persona tiene emociones o que no te estás dando cuenta que tus acciones tienen como que un impacto. totalmente. Entonces, pues si yo no te contesto, pues da igual porque pues yo no estoy siendo capaz de verlo. Pero cuando somos capaces de ver en la otra persona que tienes potencial a lastimar y que Totalmente. le estás viendo que se puede enojar y se puede poner triste, pues hay una explicación de por medio. Totalmente. Mira, lo que creo yo es que, primero que nada, estoy de acuerdo contigo, que cuando no estás involucrado emocionalmente y ves a la otra persona como persona, ¿no te ha pasado que has visto a alguien que, no sé, me pasa, por ejemplo, justo hoy estaba caminando y vi un accidente Ujú, de coche, de moto. Y en un minuto como que vi un accidente de moto y yo lo único que vio en mi cabeza fue que se estaba haciendo mucho tráfico, porque la moto y la persona que tuvo el accidente estaba bloqueando, pues estaba en la calle. ujú. Y de repente me di cuenta, como que entendí como de espera, es una persona que está tirada en el piso. Y en ese momento cambió todo mi pensamiento hacia la situación, me paré, etcétera. Cuando ves a otra persona, cambia muchísimo tu comportamiento. Claro, O sea, es algo muy cierto. Entonces creo que es como un buen ejercicio empezar a ver, suena tonto, pero empezar más a ver al otro como una persona completa. ujú, Quería yo también traer un tema, sí, que creo que el tema del ghosting se presta ujú, a que, y en general las redes sociales, y parecemos abuelas criticando las redes sociales, pero sí creo que las redes sociales y esta manera de nueva interacción se presta a que normalicemos la idea de que cualquier persona es reemplazable. O sea, que cualquier persona es una persona más y que no es única. O sea, que no es una persona, no es un ser humano con todo su mundo interno, externo y su mente. Simplemente es
una persona más, una foto más, un mensaje más. Es fácil cuando no ves a los ojos a alguien no personificarlo. Sí, y están completamente relacionados, o sea, es muy fácil no contestar cuando y pensar que, pues, no pasa nada, ya le voy a contestar a la siguiente persona, cuando no estás viendo como la totalidad de ese ser que tienes enfrente. Totalmente. Cuando ves a alguien a los ojos, cuando está enfrente de ti, no desapareces tan fácil, ¿me entiendes? Si tú me estás preguntando algo y te estoy viendo enfrente y sé que si yo me voy, si yo, tú me preguntas algo y en este momento me paro y me voy sin contestarte, es más, yo sé que te voy a hacer daño, o sea, no podría, hasta creo que entra un elemento de ego, como que yo no puedo ser esa persona mala que me paro y me voy, yo soy una buena persona, ya sabes. Claro, y 100% algo que dices está padrísimo que, pues, las redes sociales y en general, WhatsApp o Instagram, la forma en la que se ghostea, pues, es mucho más fácil porque tú estás detrás, no estamos dando la cara, no estás tú enfrente, como Hay un dices. anonimato. Sí, estás detrás y probablemente no vas a ver a la persona nunca más. Entonces, pues sí, es muy fácil decir las cosas cuando no estás viendo a la cara, porque, pues, puedo mandar el mensaje y ya está, pero también, pues, como es por este medio de tecnología, puedo no hacer nada y, pues, da igual. Es como si no pasó. Es como si fuera otra dimensión. Si yo estoy teniendo una conversación contigo y de repente dejé de contestar a propósito y queriendo, y de repente te encuentro así en otro lugar, puedo hacer como si esa conversación nunca pasó. Ahorita dice como, hola, ¿cómo has estado? Como si nunca pasó lo que pasó, como si nunca te dejé en visto, como si nunca te ghosteé. Y es como si yo no tuviera elementos suficientes para decir como, espérate, literal, me agrediste. No, como sucedió en WhatsApp, pues te tengo que decir como, ay, muy bien, ¿y tú qué onda? Como si Sí, no hubiera sucedido. 100%. Qué horror, la verdad. Ay, ahorita que dices eso, el otro día que estaba pensando para la tarea de esto, pensé en algo, quiero saber tu punto de vista, porque ya que le estuve dando muchas vueltas, ya no supe qué pensar al respecto. Ok. Pero esta parte de por qué una persona ghostea, lo pensé en 2 opciones. O sea, ¿por qué la persona ghostea? Por 2. O sea, ¿cómo es ese proceso? Y hay 2 opciones. Una, que sea una decisión consciente. Yo conscientemente no te voy a contestar y voy a cortar la comunicación. Y luego el segundo que puse es que es algo que fue más inconsciente, o sea, que no fue planeado Ujú. y que solamente te dejé de contestar y se me fue, y que se me fue y ya. Y luego le estuve dando muchas vueltas al tema y dije: "¿Qué tan no planeada fue esa decisión?", ¿sabes? Porque chance superficialmente no me contestó porque no, o sea, no me contestó porque se le fue, pero internamente, si a una persona se le va a contestarte en el día, es porque, pues, no quiere. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, pues, lo puedes ver cuando te gusta una persona, pues, tienes a la persona en la cabeza y te escribe y le vas a contestar. Si se te va en el día y se te van 2 días, se te van 3 días sin contestarles, porque, pues, internamente chance y no estás tan clavada con la persona. Creo que en el tema de la comunicación, tanto por chat como en persona, teléfono, cualquier tipo de comunicación, hasta comunicación como no verbal, creo que no hay muchos grises. En muchas cosas de la vida sí hay grises, o sea, no es o sí o no. Pero sí creo que en el tema de la comunicación, actuar o no actuar, comunicar o no comunicar, creo que sí es una decisión. O sea, por mi cabeza están pasando muchas cosas todo el tiempo durante el día. Y el hecho de que yo no diga todo, porque sé que puede ser hiriente o porque no quiero, es como pongo un freno de no decirlo. Claro, Y lo que sí digo, decido decirlo. claro, Creo que las 2 son decisiones conscientes. Creo que en este caso, si se te va a contestarle a alguien, justo es como dices, no, probablemente no decides no tener interés, pero no desapareció de tu mente simplemente porque sí. Lo acomodaste en un lugar de no interés. claro. Entonces, sí lo dividirías como que son 2, o sea, que cuando una persona gusteas, como que lo hace por 2, o sea, que lo hace conscientemente o, digamos, entre comillas, inconscientemente, ¿lo pondrías que todas son como que es una acción como que deliberada? Yo y Lana lo pondría que es una acción deliberada, pero sí creo que hay diferente procedencia en esta acción. O sea, mi manera de pensar es no te voy a contestar porque quiero que te des cuenta de que no quiero Ujú. contigo, o sea, que quiero cortar esta relación.
y la otra es, sigue siendo una acción deliberada el no contestar, pero probablemente no es del te quiero hacer sentir mal. O Claro, sea, porque probablemente, genuinamente, una persona que ghostea no dice: "Lo voy a herir", pero la acción sí hiere. claro. No tiene que ser a fuerzas desde el querer herir. Sí, chance y es que como el motivo detrás no está tan consciente, no está porque hoy otra persona me decía, es que te digo, muchas personas. Hoy una persona le preguntaba que cómo fue ese proceso y me decía que conscientemente ghosteó a la persona, o sea, conscientemente dijo como: "No le voy a contestar ya". Y era una parte por protegerse. Ese sí fue, lo voy a decidir, pero también veo el otro lado de, un poco entre comillas, que, pues, no le contestaste, pero el motivo no fue tan directo, no dijo: "No le voy a contestar", sino se te fue, que internamente estaba como que tapado porque no querías contestarle y no había interés. Creo que cada interacción tiene una historia detrás, Claro. pero lo que creo que sí es un común denominador es que ghostear causa daño en la otra persona, de cualquier manera que lo veas, y que y que es responsabilidad, o sea, que la persona que ghostea no está siendo afectivamente responsable. Creo que eso sí es un común denominador. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y nos fuimos muy profundo, pero el tema del ghosting es un tema muy, muy, Muy. muy, tema muy, la verdad sí. No, 100%, y me impresionó. Yo pensé que, o sea, me impresionó que sí creo que es algo que muchas personas han experimentado de los 2 lados. Y antes de que pensáramos en este tema, yo dije, pues, me imagino que a más personas, no sé, como que pensé que iba a tener más contenido como de personas que han sido ghosteadas, pero me sorprendió, o sea, como que muchas personas han ghosteado. Y también me pone a pensar, pues sí, ¿qué está pasando? ¿Qué está sin juzgar, sino como entender esta parte, que es lo que tratamos de hacer en esta conversación, de entender, pues, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿qué está pasando en nuestra sociedad para que estemos ghosteando? Totalmente, que está muy feo, la verdad, no dista nada. Pero tengo una pregunta que quiero dejar abierta Va. y también te la digo a ti y para toda la gente que nos escucha, Ah, para los que no han escuchado, hacemos una pregunta al final de cada episodio para que se la queden, la piensen y esta será también para mí. y será la siguiente. ¿Tú crees que después de haber sido ghosteada, el escribir un mensaje de lo que tú quieras, de volver a buscar a la otra persona, de pedir una explicación, lo que sea, te hace quedar ganando o perdiendo? Uh, no voy a dar mi respuesta, no voy a predisponer a las personas que me están escuchando. Pues no, y la verdad, Sadia, ¿me la vas a dar, por favor? La verdad lo quiero pensar, pero sí, me gusta la pregunta. Y bueno, creo que es una buena pregunta para cerrar. Ujú. Em, y nada, Pues sí, creo que eso gracias. fue todo el día de hoy. Gracias por escucharnos otra vez. Pues nos vemos la próxima semana con otro tema. Muchas gracias por estar aquí y bueno, Si nos están escuchando, real lo apreciamos muchísimo, como lo decimos en cada episodio, real apreciamos mucho que nos estén escuchando y y estas conversaciones, cada vez que tenemos cualquier tipo de introspección que hacemos, de verdad nos hacen entender ciertas cosas de nuestra sociedad que suceden y que son muy humanas y que esperamos que ustedes hagan sus introspecciones con nosotras. sí, Y bueno, muchas gracias. gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente. Bye.